Nos vieron pequeñas cuando éramos gigantes, de Adrián Silisque. Luisa. Cuando quemaron nuestras casas, mi hijo de 7 años quedó dentro y murió carbonizado. Mi bebé nació muerto porque los malditos godos me hicieron parir a patadas. Que sirva para algo la muerte de mi marido. ¿Para qué entregué a mis 3 muchachos? El asesinato de mi madre no quedará sin vengar. Así clamaban justicia las sufridas voces de los que llegaban a Pitantón en busca de auxilio y refugio. Eran madres jóvenes, mujeres consumidas por los años, viudas, hermanas, hijos que habían perdido a sus padres. Y yo escuchaba aquellas historias con el corazón impregnado de ansia. Venganza. Venganza, me suplicaban los muertos, porque eran los cadáveres, los fantasmas los que volvían a la superficie para exigir que cumpliera mi juramento. Sí, hijos míos, yo los vengaré a todos. Con un odio implacable, durante el año 1814 y parte del 1815, fuimos peleando en diferentes parajes, aprovechando en invierno el frío de los Andes para cruzar por montañas nevadas, donde el enemigo jamás se hubiera atrevido, y así atacarlos por sorpresa. Los vencimos en Tarbita, El Salto, Quilaquila, Potolo, Aiquile, Las Cañadas, Presto, Las Carretas. Señora, ¿qué hacemos con los prisioneros? Que no quede ni uno vivo. A muchos comenzó a molestarles mi severidad e incluso llegó a oírse que los tablacasacas preferían arrojarse de un precipicio a ser capturados por nuestros soldados. Una tarde, Marina, muchacha hermosa de ojos inteligentes, se presentó ante mí con 10 mujeres guerreras. Juana, ¿podemos hablar? Sabes que sí, Marina. ¿A qué viene esa seriedad? Le solicité que se quedaran a cenar y, como amigas que éramos todas, que hablásemos en un clima relajado, a lo que accedieron con gusto. Cuando los hombres nos querían como meras rabonas, dijo Marina en cierto punto, o sea, como simples cocineras o acompañantes, vos nos llamaste a formar parte de los batallones. Nosotras sabíamos bien que no es solo un derecho, sino una obligación meterse en las luchas desagradables de los hombres. Pero no nos animábamos hasta que apareciste vos. A pesar de las dulces palabras de Marina, había en su rostro un deje de tristeza y se lo hice saber. ¿Y por qué esa cara entonces? Esta cara, hermana Juana, se debe a la crueldad con que últimamente se trata al enemigo, al insaciable deseo de ver correr su sangre. ¿Y qué? ¿Les quieres regalar flores? Repliqué con un amargo sabor en la boca. Bastaría con mostrar la misericordia que solíamos tener. Hemos entrado en esta guerra para acabar con la opresión, no para convertirnos en opresores. ¿Acaso muestran ellos misericordia? ¿A vos, Clemé, no han colgado la cabeza de tu esposo en una pica? ¿A tu hermano Vicenta no le han arrancado los ojos antes de despeñarlo? ¿Y qué hay de tus padres, Quintina? ¿No les cortaron una mano acusándoles de ladrones a pesar de que eran inocentes? Todo es verdad, intervino Marina. Pero si un perro te muerde la pierna, ¿iremos nosotras a devolverle el mordisco? O tal vez solo lo encerraremos para que no muerda a otros. ¿No es así como hablábamos hace algunos años? De pronto, unas tremendas ganas de vomitar me hicieron abandonar la reunión. Me escabullí hasta un paredón cercano y lejos de marcharse, las muchachas no me dejaron sola ni un momento, ni siquiera cuando devolvía todo lo que había comido. Los vómitos se repitieron durante varios días, y aunque Manuel llegó a preocuparse, yo sabía lo que significaba. Así que una noche, cuando alistaba sus cosas para partir al día siguiente, le anuncié: perdona que esta vez no te acompañe. Prefiero descansar hasta que nazca nuestro hijo. Manuel me tomó de los hombros. Estás... Y supongo que por no encontrar las palabras, simplemente sonrió y me llenó la cabeza de besos. Los dos volvimos a sonreír como hacía tiempo no lo habíamos hecho. El doloroso recuerdo de nuestros niños aún permanecía fresco, pero la ilusión de volver a dar vida era también inmensa. Los meses que siguieron, mientras las cuadrillas de hombres y mujeres se dedicaban
a la ejecución de los ataques sorpresa, yo colaboraba desde Pitantora con la organización e instrucción de los batallones. ¿Sabe por qué los bauticé húsares?, le pregunté una mañana a don Justo. Húsares, o usar, viene de la palabra 20, us, respondió el instruido español, porque eran de a 20 las formaciones con que el rey húngaro, Matías Corvino, enfrentó al Imperio Otomano. Y supongo que vuestras formaciones... ¡Qué viejo sabio!, le interrumpí con alegría. Por otro lado, de vez en cuando, aparecían algunos cazadores de fortuna buscando la valiosísima cabeza de una tal Juana Azurduy, a la que por supuesto nunca conseguían encontrar. A medida que se me hinchaba el vientre, me resultaba más difícil asistir a las tareas físicas, de modo que aprovechaba para leer los libros que don Justo me prestaba y que luego discutíamos durante largas horas. ¿Y este? ¿Habéis leído este?, preguntó don Justo, entregándome un libro de Francisco de Vitoria, Los justos títulos. Y le recité de memoria. Queda pues firme de todo lo dicho, que los bárbaros eran, sin duda alguna, verdaderos dueños, pública y privadamente. Y grave cosa sería negarles a estos, que nunca nos hicieron la más leve injuria, lo que no negamos a los sarracenos y judíos, perpetuos enemigos de la religión cristiana. Esa misma mañana, en el breve camino de regreso, una puntada en el vientre me trajo una revelación. Nacemos con violencia. Desde el preciso momento en que nos entra el primer soplo de aire, entendemos que la vida duele y dolerá. Quizás por esto nunca va a existir la paz para los hombres, porque esta experiencia de muerte que nos acompaña durante toda la vida nos hará ir y venir de un periodo de guerra a un periodo de preparación para la siguiente guerra. Otra fuerte puntada me sacó de mis pensamientos y me avisó que la hora del parto había llegado, de modo que con doña Anastasia y 2 ancianas más nos dirigimos presurosas al río. A pesar de los dolores, podía sentir la tibieza del agua cristalina en mis pies, el aire puro que me entraba después de cada gemido y la suavidad de las manos de doña Anastasia, amasándome la espalda. Pensé en mis hijos muertos y rogué a Dios, por si se dignaba a escucharme, que esta nueva criatura naciera sana y por encima de todo, que me sobreviviera. En cuclillas parí a mi pequeña Luisa, que nació arrugada como una viejecita en medio de un espantoso silencio. ¿Por qué no llora? «Llora, pequeña», le ordené mientras doña Anastasia cortaba la tripa. El rumor del agua y la actividad de la gente y de los animales llegaba a mis oídos cada vez con mayor intensidad hasta volverse inaguantable. «¡Luche, carajo!», grité temblando de rabia y miedo. Y solo entonces podemos oír su llanto. Su vocecita retumbó en el aire y alivió mi corazón. ¿No es un nacimiento el triunfo de la vida sobre la muerte? Acababa de decir a doña Anastasia cuando le sorprendió la llegada del sargento Loaiza, acompañado por unos cuantos campesinos. ¿Pero qué hace aquí, sargento? Me envía el comandante Padilla a verificar que... ¡Corre, Juana!, oí de pronto la voz de Juan. De un manotazo los campesinos que acompañaban al sargento Loaiza se quitaron los ponchos y mostraron sus verdaderos rostros y sus uniformes realistas. «¡Es un traidor!», volvió a gritar Juan, mientras bajaba por la colina escapando de una decena de godos. Me levanté como pude. Até a Luisa a mi espalda y con mi hija bien que pida empecé a correr a duras penas. Loaiza, el 1000 veces maldito traidor, se lanzó a perseguirme, pero doña Anastasia y las ancianas se interpusieron en su camino. Un pututo resonó en el aire, dando la alarma a las amazonas, que salieron como hormigas guerreras a defender nuestro cuartel. Eso me dio tiempo para llegar hasta Bicho, aunque al querer montarlo, unas cuchilladas en la entrepierna me hicieron arrodillar de dolor.
«¡Ánimo, Juana!», llegó diciendo Juan. «Vamos, la llevaré hasta la laguna. Allí estarán a salvo». Manuel ya apenas había extendido su mano para ayudarme cuando un disparo retumbó en el aire y le atravesó el pecho. Entonces cayó de rodillas y yo lo acogí entre mis brazos como había hecho con cada uno de mis hijos muertos. «¿Por qué, Juan? ¿Por qué?». «Son tiempos de grandes sacrificios, Juana», respondió con una seriedad en el rostro que me desconcertaba. «Nunca olvides que tú has sido mi madre. Y morir por una madre no duele. No». En mis brazos cerró los ojos el valiente hondero. En mis brazos cayó su voz el poeta, mientras el culpable aún sostenía el alto, el humeante fusil. Esto, sumado al terrible griterío de los soldados, hizo que la sangre se me subiera a la cabeza y se me apoderara de mí una rabia que adormeció todos mis otros dolores. «¿Qué clase de hombre mata a su amigo por la espalda?», le grité a Loaysa tomando el sable de Juan y caminé hacia él. «Ven a pelear como un macho, carajo». El cojudo, en lugar de ponerse en guardia, insistía en recargar su fusil a toda prisa, de modo que aproveché que se hallaba encorvado sobre el suelo para darle una patada y hacerle rodar por el polvo. Te maldigo, Rómulo Loaysa, por cobarde y por traidor». Entonces se incorporó furioso y, desenvainando su sable, se dispuso a atacar. «Y yo te maldigo por hacernos creer que todo era posible, que podíamos vencer a los chapetones, que íbamos a vivir libres y que todos éramos iguales». Nos atacamos vivamente, aunque tal vez por la vergüenza que pretendía ocultar, sus arremetidas mostraban la torpeza propia de un aprendiz. Será por eso que conseguí atravesarle el pecho con facilidad y después cayó de rodillas al suelo, mientras un chorro de sangre le salía de la boca. «Los traidores jamás encuentran la paz», le susurré al oído, y para rematar, le arranqué la cabeza de un sablazo.